Lectura y escritura de cantidades. Todo lo que existe contiene información y para poder interpretar esa información debemos de ordenarla. Así que mientras más comprendamos el por qué se ordenan las cosas de tal manera, más fácil nos será interpretar su significado. Así como las letras se agrupan en sílabas y estas a su vez en palabras, para al final formar oraciones. Los números también poseen reglas para ordenarlos y poder interpretar su información. Para escribir cantidades hay que tomar en cuenta algunas reglas. Primero, cada parte de esa cantidad se llamará dígito. En este caso hay 3 dígitos. Segundo, el último dígito siempre será llamado unidad, el penúltimo decena y el antepenúltimo centena. Esta es la clave porque en realidad la lectura de los números naturales parte del 0 y llega hasta el 999. Después de eso todo se repite, agregándole terminaciones como mil, millones, billones, trillones, etc. Tercero, el grupo que se forma con estos 3 dígitos CDU es llamado clase. Cuarto, la clase se puede repetir una segunda vez, pero habrá que separarlas con una coma. Dos clases juntas forman lo que se conoce como período. Quinto, los periodos se pueden repetir indefinidamente, pero estarán separados por subíndices preferiblemente, o por espacios vacíos. Sexto, cada periodo tendrá un nombre en especial. El primero es el de las unidades, después siguen los millones, los billones, los trillones, los cuatrillones y los quintillones. También hay otros periodos más grandes: sextillones, septillones, octillones, nonillones, decillones. Ahora veamos algunos ejemplos. Esta cantidad la ordenamos. Y eso se leerá como 5647. También vamos a ordenar este ejemplo. Y este se leerá como 108.019. Aquí otro ejemplo. En la escritura se pueden separar los periodos utilizando comas. Y esto se lee como 45.952.301. Aquí otro ejemplo. Y esto se leerá como 7.625.318.414.
Aquí otro ejemplo. Y este se leerá como 10.215 billones 417.006 millones 525.765. Ahora un último ejemplo. Y esto se leerá como 6 cuatrillones 16.527 trillones 845.079 millones 111. Separemos y escribamos cómo se leerían cada una de las siguientes cantidades. Separamos de la derecha a la izquierda. Cada 3 dígitos coma, cada 3 dígitos subíndice. Y esto se quedaría así, coma 1, coma 2, coma 3. Y la cantidad se leerá así, 2.596.315 billones 800.002 millones 547.863. Ahora otro ejemplo. Recuerda que separamos de la derecha a la izquierda 3 dígitos coma a los 3 dígitos subíndice. Y esto quedaría así, coma 1, coma 2, coma 3, coma 4, coma 5. Y esta cantidad se leería como 1.259.860 cuatrillones 45.621.749 millones 833.215. Ahora escribamos con símbolos numéricos las siguientes cantidades. 47.569, 38.127.068, 6.501.037 millones 5.018, 44.708 billones 99.000 millones 857.475. $24.516.012 billones 5.078.145. Pausamos la clase solo para anunciarte
que hemos diseñado y programado distintos juegos y actividades para que puedas practicar lo aprendido. Encontrarás el enlace en la descripción al finalizar el video. Gracias por esforzarte. 114.529 cuatrillones, 834.007 billones, 98.055 millones, 47.625. Ahora bien, existen diferentes formas de separar una cantidad. Lo podemos hacer dejando espacios. También lo podríamos hacer utilizando comas. También los usan utilizando puntos. Pero puede causar confusión, ya que en algunos países se acostumbra de una forma y en otros de otra. En opinión personal, la manera más ordenada y más simple para la interpretación es utilizando comas y subíndices, así como en este ejemplo. Espero que esta información haya aclarado en algo tu mente y pueda serte útil. Recuerda, si te cuestan las matemáticas, o si solo quieres aprender más de una forma distinta, puedes seguir a este canal y mirar todos los videos. Gracias.